También Pablo habla ahí de manifestar en este capítulo 16 de la importancia que como hijos de Dios tenemos de manifestar una vida fiel a Dios. Una vida fiel a Dios. Y finalmente habla de la importancia del amor que debemos de tener como una comunidad cristiana. Amor entre los cristianos. Insisto, voy a solamente a tratar el tema de las ofrendas para los santos. En la narración de este capítulo 16, el apóstol entonces nos está regresando de la vida futura que nos habló en el capítulo 15, lo que nos espera en la vida futura. ¿Qué nos espera? Resucitar de los muertos y vivir con el Señor por toda la eternidad. ¿Cuántos tienen planes para eso? Bueno, entonces el apóstol Pablo nos regresa está regresando a los Corintios de esa expectativa que hay en el futuro y nos trae a la vida presente. Pablo está afirmando que la vida futura está estrechamente relacionada con la vida presente. En otras palabras, siempre que Dios nos da una visión de los últimos tiempos o nos da una visión de lo que nos espera en el futuro, es con el propósito de ayudarnos a vivir más fielmente en el presente mientras estemos en esta tierra. ¿Cuántos tienen planes de ir al cielo? Bueno, no basta solamente tener planes. Hay que vivir aquí en la tierra como a Dios le agrada, conforme a sus mandamientos. Porque alguien puede tener muchos planes y decir, yo quiero ir al cielo, yo quiero estar allá, pero ser un desobediente. Pues así no funciona, ¿verdad que no? Bueno, el apóstol Pedro lo dijo así en 2 de Pedro 3:14, nomás anoten la cita, 2 de Pedro 3:14. Dice Pedro, por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas. El apóstol Pedro en el contexto está hablando justamente del fin de los tiempos, ¿sí? Estando en espera de todas las cosas que vamos a ver en un futuro, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha, irreprensibles y en paz en nuestro corazón con Dios, pero también con nuestros hermanos. Por lo tanto, entonces, la gloria que nos espera por causa de la resurrección de los muertos pone una gran responsabilidad sobre nosotros, sobre nuestra conducta y comportamiento mientras estemos en esta tierra. Somos responsables de nuestra conducta, somos responsables de nuestro comportamiento mientras estemos en esta tierra. Si en verdad creemos que vamos a dejar este mundo y que nuestro cuerpo un día será transformado y unido perfectamente con el Señor para vivir por toda la eternidad con Dios, bueno, nuestra prioridad debe de ser hacer tesoros en el cielo y no en la tierra. ¿Se acuerdan lo que dijo Jesús? No hagan tesoros en la tierra donde la polilla y el orín corrompen, donde ladrones minan y hurtan. Más bien hagan tesoros en el cielo donde ni la polilla ni el orín corrompen y donde los ladrones no minan ni hurtan. Porque donde esté vuestro tesoro, allí también estará vuestro corazón. Mateo 6:19 al 21. Así que entonces el primer asunto práctico que Pablo trata en este capítulo 16 es justamente acerca de las ofrendas y lo hace en un orden, tocando varios puntos respecto a la ofrenda. 4 puntos respecto a la ofrenda. Número 1, el propósito de la ofrenda. El propósito de la ofrenda. Número 2, los principios para la ofrenda. Y aquí vamos a estar tratando cómo es que se hace un llamado para hacer una recolección de ofrendas. Venga y pacte. ¿Será así? Bueno, vamos a ver qué Pablo nos enseña en este capítulo 16. Número 3. Otro punto que trata Pablo respecto a las ofrendas es la protección de la ofrenda. Y finalmente, número 4,
la perspectiva bíblica acerca de la ofrenda. Pregunta, ¿será bíblico ofrendar? ¿Sí? ¿Sí o no? Bueno, vamos a aprenderlo. Número 1, entonces, el propósito de la ofrenda. Repito estos 4 puntos para los que están anotando. 1, el propósito de la ofrenda. 2, los principios para la ofrenda o los principios que se deben usar para recoger una ofrenda o recolectar una ofrenda. La protección de la ofrenda, que tiene que ver con la responsabilidad que algunos tienen de proteger las ofrendas. Y número 4, la perspectiva bíblica de ofrendar. Vamos a ver entonces el punto número 1, a ver hasta dónde alcanzamos a llegar. Si no, en las notas ustedes van a tener oportunidad de estudiar todo el tema. Número 1 entonces, el propósito de la ofrenda. Dice 1 Corintios 16:1. Dice Pablo, en cuanto a la ofrenda para el pastor o para el apóstol o el profeta, ¿para quién dice? Para los santos. ¿Sí? Dice, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Les está hablando a los corintios. La ofrenda era para los santos y aquí en la versión 1960, Reina Valera, no incluye otra palabra que se llama, que es la palabra para los santos pobres. Hay algunas versiones que sí lo incluyen. Pero esta ofrenda a la que Pablo está llamando a los cristianos de Corinto tenía un destino para los santos pobres, en particular los de Jerusalén. Pablo estaba solicitando contribuciones de esa ofrenda, o más bien él pasó más de un año haciendo un llamado a las demás iglesias a levantar donativos para los santos pobres que estaban en Jerusalén. Lo hizo en la iglesia de Galacia, en las iglesias que él había fundado en Macedonia y Acaya. En Romanos 15:25 dice Pablo, mas ahora voy a Jerusalén para ministrar a los santos. 26, porque en Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una ofrenda o levantar una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén. Ahí entonces nos está confirmando lo que Pablo dice en 1 Corintios 16:1. ¿Para quién era la ofrenda? Para los santos pobres que había en Jerusalén. El propósito fundamental de recoger, hacer este llamado que Pablo hizo a las iglesias de Galacia y a las que ministraba, era fundamentalmente aliviar la pobreza extrema en la que se encontraban los creyentes de la iglesia en Jerusalén, debido a varias razones. ¿Por qué Pablo hizo un llamado a recoger esta ofrenda para estos hermanos de Jerusalén? 1, porque ellos venían sufriendo de la persecución por muchos años. Se desató una persecución impresionante. Los cristianos de Jerusalén, cuando el Señor les dijo, vayan y sean testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra, los cristianos se quedaron en Jerusalén haciendo la obra del ministerio. Sin embargo, Dios tuvo que remover y mover a la gente, a los cristianos de aquel tiempo, para que a través de esa persecución se dispersaran los cristianos, y mientras iban siendo dispersados, iban publicando buenas nuevas de salvación. Pero esto les trajo problemas, porque llegaban los perseguidores de la iglesia, sacaban a todos de sus casas, les quitaban sus propiedades. Esta situación creó en los cristianos de Jerusalén, que fueron esparcidos, problemas en su economía y problemas muy graves. Muchos de ellos fueron echados de sus propias casas, fueron despojados de sus posesiones, algunos de ellos los encarcelaban, algunos otros que querían de repente encontrar algún trabajo en alguna actividad, se les negaba el trabajo por ser cristianos. Hoy no estamos viviendo la persecución que vivieron los primeros cristianos. Realmente estaban en una gran necesidad, y Pablo se entera de esto que está sucediendo, y él se propone recoger ofrendas para ellos.
Solo eran empleados en tareas muy humildes con pagos. Cuando tenían la oportunidad de trabajar en algo, los empleaban, pero les pagaban lo que querían, que no les ayudaba para suplir sus necesidades básicas. Habían sufrido unos años atrás de una hambruna y de la cual poco a poco se estaban recuperando. A pesar de la importancia religiosa, Jerusalén, la ciudad de Jerusalén, era una ciudad importante, pero era una ciudad pobre, porque en tiempos del Nuevo Testamento era el centro religioso de los judíos. Frecuentemente tenía excesos de población, especialmente durante el tiempo de las fiestas y las diferentes celebraciones que había ahí en Jerusalén. Por tanto, los recursos de la misma ciudad de Jerusalén eran continuamente puestos a prueba, y algunas ocasiones se mantenían en un nivel gracias a los donativos o aportaciones que hacían algunos judíos que tenían dinero, que tenían posibilidades, pero que eran parte del Imperio Romano, judíos que se habían convertido al cristianismo. Todo esto llevó a los creyentes a compartir todo lo que tenían con los que estaban en necesidad. Hasta el punto de que dice la Biblia en el libro de los Hechos, todos lo hemos estudiado, que vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían. Dice ahí la Biblia en Hechos capítulo 2, versículos 44 al 45, que vendían todo y lo repartían según la necesidad de cada uno. Sin embargo, pues ¿cuántos saben que las riquezas no duran toda la vida? No son eternas. Especialmente cuando no se está generando más dinero. Entonces llegó un momento en que se les terminaron las oportunidades de poder suplir las necesidades. Otro propósito que Pablo tenía en mente acerca de recolectar la ofrenda para los santos es que se expresara la unidad espiritual entre las diferentes iglesias. Unidad. Que las iglesias que tenían pudieran expresar el dolor ajeno, sentir el dolor ajeno, haciendo una aportación económica. ¿Sí? Y esto es muy importante que lo entendamos, porque parte de las ofrendas que se recogen en una comunidad cristiana deben de ayudar no solamente para suplir las necesidades que hay de un ministerio, sino también las necesidades que hay dentro de la iglesia, especialmente de los hermanos en la fe, pero también en otros ministerios. De hecho, nosotros estamos apoyando algunos pastores de nuestras casas de oración que han entrado en un problema económico. Por ejemplo, allá en el norte hay un pastor que estamos apoyando, que la gente de su congregación, la mayoría son campesinos, trabajan en el campo, pero sí saben del problema de sequía que hay, ¿verdad? Muchos de ellos no trabajan todos los días, trabajan un día o 2 días y apenas sacan para las necesidades básicas de su familia. Entonces, obviamente, pues no hay ingresos en la congregación, y cuando no hay ingresos en la congregación y el pastor es un hombre llamado de tiempo completo, pues ¿de qué vive? ¿Verdad? Entonces, Pablo tenía, además de que ellos participaran teniendo con los que no teniendo, que a través de esto se expresara la unidad espiritual con otras iglesias. Los creyentes en Jerusalén eran predominantemente judíos, y la mayoría de los creyentes que apoyaban con ofrendas, aquí había un punto importante, eran gentiles, judíos y gentiles. Por eso es que Pablo tenía como propósito que los gentiles convertidos al cristianismo pudieran integrarse con los creyentes judíos en esta necesidad que se había presentado. El hecho de que los gentiles levantaran ofrendas para los judíos ayudaría justamente a fortalecer los lazos espirituales entre los hermanos. ¿Sí? Se podrían ahí, a través de estas ofrendas, derribar barreras que pudieran haberse levantado entre judíos y gentiles, ¿verdad? A través de poder tener la sensibilidad de la necesidad ajena. Entonces, dar y recibir en amor siempre ayudará a formar un vínculo entre el que da y el que recibe. ¿A cuántos les han dado una ofrenda?
Y esto especialmente cuando estamos pasando por alguna necesidad. Y esto ayuda, como lo menciono aquí, a formar un vínculo, una relación. No una relación en el sentido de, estoy comprometido porque me diste. No, no es en ese sentido, sino más bien una relación de amor fraternal entre los hermanos. ¿Sí? Se desarrolla un vínculo entre el que da y el que recibe. Y esas acciones fomentan el compañerismo cristiano, ¿verdad? Pablo había enseñado a los Gálatas que debían hacer el bien a todos, pero mayormente, decía Pablo, a los de la familia en la fe. Gálatas 6:10. Así pues, Pablo promueve la recolección de estas ofrendas entre diferentes grupos o iglesias para atender las necesidades de las iglesias o grupos que estaban en Jerusalén y que tenían necesidad. Ya vimos entonces, punto número 1, el propósito por el cual Pablo recolecta las ofrendas. Cuando estamos en una congregación, formamos parte de una congregación, hay un propósito por el cual se levantan ofrendas. ¿Sí? No, nosotros, por lo que a nosotros se refiere, no somos de los grupos que decimos, vamos a recolectar una ofrenda para este propósito. Por ejemplo, alguna ocasión alguien nos pidió ayuda, como estábamos compartiendo el edificio, y nos dijeron, hermanos de casa de oración, queremos hacer una reparación en nuestro estacionamiento, ya está muy deteriorado, y pues hacemos este llamado, si nos pueden ayudar a ofrendar con algo, se los vamos a agradecer. Levantamos una ofrenda con este propósito, yo hablé con los hermanos ofrendaron, hicimos la recolección, fuimos y le entregamos. ¿Saben cuándo repararon el estacionamiento? Nunca. Sí. Después, pasados unos años, me volvieron a decir, hermano, pues no hemos podido recolectar el dinero suficiente para reparar el estacionamiento. ¿Nos pueden ayudar? Les dije, no podemos ayudarles. Y no ayudamos. ¿Sí? Entonces, cuando se recolectan ofrendas, deben de tener un propósito. ¿Sí? Suplir las necesidades del ministerio, ¿sí? Principalmente, o las necesidades de otras iglesias. Los principios para recoger o levantar una ofrenda. Yo decía al principio, hoy se están usando muchos métodos manipuladores para recolectar ofrendas. Una ocasión alguien me dijo, cuando yo me dedique a trabajar de tiempo completo en el ministerio, me voy a especializar en la recolección de ofrendas. ¿La Biblia habla de una especialización en recolección de ofrendas? Todo sale del corazón, de un corazón que no es el corazón de la Biblia. Entonces dice Pablo, 1 Corintios 16:2, el principio para recoger la ofrenda. Cada primer día de la semana, ¿cuándo es el primer día de la semana? ¿El lunes? ¿Cuándo? El domingo. Dice Pablo, cada primer día de la semana, cada uno. Cuando dice cada uno, se refiere a cada uno, a ti, a mí. Cada uno de ustedes ponga aparte algo según lo que haya prosperado. Guárdenlo para que no se lo gasten. Bueno, no dice así. Guárdenlo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. En este versículo Pablo está enseñando 4 principios en cuanto a la ofrenda para los santos. El primer principio es en qué tiempo o cuál es el tiempo más apropiado para ofrendarlo o para ofrendar. ¿Cuál es el tiempo más apropiado para ofrendar? Pablo lo establece ahí, semanalmente, cada primer día de la semana. Es posible que tú digas, no, yo no puedo hacerlo cada primer día de la semana porque a mí me pagan cada mes. Bueno, cada mes. Entonces, pero hacerlo el primer día
de la semana. ¿Cuándo? Cuando los cristianos nos reunimos para alabar y adorar al Señor. Esto no solamente nos confirma que la iglesia se reunía en domingo, sino que en el desarrollo del culto de adoración se incluían las ofrendas para el Señor. ¿Qué significa esto? Que traer dinero o una ofrenda, en este caso pues es una ofrenda económica, ya no estamos en el caso del Antiguo Testamento donde los israelitas traían sus borreguitos, las primicias de sus borregos o una ofrenda, lo primero para Dios, o el grano, o el trigo, o etcétera. No, pues ya no estamos en ese tiempo, pero sí traemos una ofrenda económica. Entonces, la enseñanza que encontramos aquí es que ofrendar es parte de la adoración. ¿Qué es adoración? Adoración será cantar cantos como el que acabamos de cantar hace un momento. Quiero llenar tu trono de alabanza, de adoración. Adoración habla de una vida, principalmente de una vida rendida total y completamente a Dios. Mi vida rendida a Dios, en todo mi ser, espíritu, alma y cuerpo, ¿sí? Pero yo acabo de mencionar que la ofrenda es parte de la adoración. Bueno, cuando usted va y trabaja sus 8 horas, generalmente todos trabajan 8 horas, durante una semana, de lunes a viernes, ¿sí? Y en el momento en que usted recibe la paga de su trabajo, ese dinero que usted recibe representa ¿qué? El esfuerzo de su trabajo, su vida misma. Y aquí justamente está la importancia de saber administrar el dinero que llega a la iglesia, ¿sí? Porque yo no puedo entender cómo hay ministros que hacen mal uso del dinero que la gente trae, el pueblo trae, ¿sí? Y que representa la vida del pueblo mismo, ¿sí? Gastándolo en cirugías para la esposa del pastor. Es cierto. O sea, no podemos hacer lo que nos venga en gana con las ofrendas, los donativos de la gente. No me puedo yo ni enriquecer de manera personal, ni puedo hacer uso del dinero de la gente que representa la vida misma para mis gastos personales. Yo vivo con un salario y me limito a ese salario, ¿verdad? Pero el día de hoy en algunos grupos no les interesa hacer con el dinero de la gente que representa la vida misma lo que les viene en gana, ¿verdad? Entonces, si alguna ocasión alguno de ustedes está en una posición de liderazgo o de administración de las finanzas, mantenga estos principios en su mente y en su corazón. Así se maneja el dinero en la iglesia. El dinero en las iglesias el día de hoy ha causado una serie de escándalos impresionantes. Ahorita lo vamos a ver. Entonces, es parte de la adoración, pero también es parte de la comunión con Dios. ¿Por qué traemos una ofrenda al Señor? Porque estoy agradecido con Él. Y la manera como lo expreso, entre otras formas y maneras, es dándole al Señor de mi vida, ¿sí? Aun cuando no tengamos que dar en el domingo en particular, debiéramos de ser sensibles a la necesidad ajena y al privilegio que luego el Señor nos presenta de poder ayudar a los que están en necesidad. Es posible que a lo mejor tú digas, pues yo no tengo la oportunidad de ayudar a otros porque me limito solamente a lo que le tengo que dar al Señor. Pero cuando dice la Biblia en Proverbios que el que presta al pobre, a Dios le presta. Y lo que prestaste, el Señor te lo regresará multiplicado. Estos son principios que funcionan, yo los he practicado y me han funcionado muy bien, porque los principios de la Biblia siempre funcionarán. Entonces, segundo principio que Pablo habla respecto a las ofrendas. ¿Quiénes son los participantes de la ofrenda o los que se deben de involucrar ofrendando? Pablo lo dice ahí, cada uno de ustedes. ¿Quiénes se deben de involucrar en la ofrenda? Diga, yo. ¿Los pastores tenemos inmunidad para ofrendar?
¿O no debiéramos ofrendar? ¿O tenemos influencias? No. Los ministros también tenemos la responsabilidad de ofrendar. Dice Pablo, está claro, cada uno. No dice solamente los creyentes, no excluye a los pastores y ministros, ¿verdad que no? Cada uno. ¿Sí? Lo cual incluye a todos. Ningún cristiano queda fuera. Recuerde que solamente somos mayordomos de lo que es de Dios, sin importar que sea poco o mucho en términos económicos. Jesús dijo en Lucas 16:10, mire las palabras de Jesús: el que es fiel en lo muy poco, también en lo más fiel, y el que en lo muy poco es injusto, también lo será en lo más poco, también lo será injusto. ¿Sí? El que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más será injusto. A veces Dios no nos da porque no sabemos administrar y luego renegamos. ¿Por qué a aquel sí le da, Señor? ¿Por qué a mí no? Porque si no somos fieles con lo poco que el Señor nos da, ¿cómo queremos recibir más? Acuérdese, somos administradores. Parafraseando estas palabras de Jesús, si no somos generosos para dar cuando tenemos poco para dar, tampoco lo seremos cuando tengamos mucho para dar. Mire lo que Pablo escribió a los Corintios acerca de la iglesia de Macedonia, 2 de Corintios 8:1 en adelante. Dice Pablo a los hermanos de la iglesia en Macedonia: hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia. Mire lo que dice, que en grande prueba de tribulación, o sea, había necesidad, estaban pasando por tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza, o de su profunda pobreza, abundaron en riquezas de su generosidad. Estoy en 2 de Corintios 8:3. Pues doy testimonio, dice Pablo, de que con gran agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Ya me imagino la escena ahí. Pablo, danos la oportunidad, queremos sembrar para los hermanos pobres de Jerusalén. Y Pablo no les dijo que no. Pablo les concedió el privilegio, ellos lo veían como un privilegio, y así es como lo debemos de ver nosotros hoy en la actualidad, como un privilegio que Dios nos da, la oportunidad que Dios nos da para servir, para ministrar de lo que Dios nos ha dado para las necesidades de los otros. Sigo leyendo, versículo 5, 2 de Corintios 8:5. Y no como lo esperábamos, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. La generosidad, mis hermanos, es un acto o será un acto imposible en la vida de una persona que no ama profundamente a Dios y a su pueblo. Repito esto, la generosidad será un acto imposible en la vida de una persona que no ama profundamente a Dios y a su pueblo. Pero por el contrario, cuando alguien ama a Dios, primeramente, la generosidad no solamente será posible, sino será inevitable. ¿Cuántos aman a Dios? Y cuando se trata de dar, ¿seguimos amando a Dios? No respondan, cada quien nos evaluamos. Entonces, tercer principio que Pablo habla acerca de las ofrendas. En este tercer principio Pablo habla acerca del lugar donde se deben de llevar y administrar las ofrendas. Cuando Dios hace un llamado a tu corazón para ofrendar, ¿a dónde lo mandas? ¿A la televisora?
a la emisora de radio, al Teletón, al Radiotón. Una ocasión alguien me dijo: hermano, Dios me acaba de decir que mis diezmos y mis ofrendas por los próximos 2 meses, Dios me dijo que los mandara a la emisora de radio fulana de tal. Pregunta, ¿qué tan bíblico es eso? Por más que le expliqué, ¿sabe a dónde llegaron los diezmos y ofrendas por 2 meses de esa persona? A la emisora de radio. ¿Dónde se deposita el diezmo y las ofrendas? ¿Dónde? Bueno, ¿dónde se deben administrar los dineros que usted trae? ¿Dónde se deben administrar? ¿Quién los debe de administrar? ¿Una persona secular? ¿Un administrador secular? Una ocasión alguien me dijo, teníamos tiempo de haber iniciado ya el ministerio, y alguien me dijo, necesitamos una persona que nos ayude a administrar el dinero de la iglesia. Vamos contratando a un administrador de allá secular. Oye, o sea, ¿qué estás pensando? Ahorita vamos a ver qué requisitos debe de reunir un administrador del Señor. ¿Sí? Le dije, oye, ¿tú eres cristiano? Sí, pues me reúno aquí con ustedes en casa de oración. ¿Y cómo se te ocurre que debemos contratar un administrador secular, gentil, que a lo mejor es hasta publicano, recolector de impuestos, para que venga a administrar el dinero de la iglesia? Bueno, aquí Pablo entonces está hablando acerca de a dónde se debe de dar el dinero que el pueblo trae. El pueblo de Israel, ¿a dónde llevaba sus ofrendas? Al Imperio Romano. Pagaban sus impuestos, ¿no? Pero el pueblo traía las ofrendas al templo. ¿A quién se le entregaban? A los sacerdotes y levitas. ¿Sí? Bueno, poco después del día de Pentecostés, cuando la iglesia estaba recién nacida y sin organizar, los convertidos lo que hacían cuando nace la iglesia, simplemente se ayudaban unos a otros según la necesidad de cada uno. Ya lo mencioné, Hechos 2:44 y 45. Sin embargo, poco a poco, cuando la iglesia empezó a tomar su forma, empezaron a llevar los donativos, dice la Biblia en Hechos capítulo 4 en adelante. ¿Los llevaron a quién? A los apóstoles. Los donativos del pueblo los administraban los apóstoles y ellos mismos los distribuían según la necesidad de los que tenían necesidad. Por lo tanto, entonces, hermanos, la norma o el principio que se estableció fue entregar las ofrendas a los líderes espirituales para que ellos las administraran y distribuyeran conforme consideraran mejor, según la necesidad de la iglesia, del ministerio, de la misma iglesia, del pueblo. ¿Sí? Los líderes eran quienes administraban el dinero del pueblo. A través de la historia del cristianismo y hasta nuestros días, ya lo sabemos, han surgido una serie de escándalos dentro de la iglesia que tienen que ver con asuntos financieros como son malversación de fondos, fraudes. Es más, es posible que usted venga de un ministerio donde le fraudearon con la economía, donde ha habido escándalos por causa de desvíos de fondos de la iglesia, dinero de la iglesia, a cuentas personales de los líderes. Y por supuesto, de líderes que no tienen temor de Dios, ¿verdad? Hemos sabido también de líderes espirituales que se enriquecen ilícitamente, fraudulentamente. Y todo debido a que se ha puesto el dinero en manos, escuchen esto, se pone el dinero en manos de gente llena de codicia, de avaricia y amor por el dinero.
cuarto principio. Este está bueno. A lo mejor a algunos no les va a gustar, pero ni modo. Este cuarto principio tiene que ver con cuánto de nuestros ingresos deberíamos de dar para la obra del Señor. Pregunto, ¿cuánto de tus ingresos, de mis ingresos, debemos dar para la obra del Señor? ¿El diezmo solamente? No todos dijeron que no. Porque déjeme decirle, en la práctica hay algunos que dicen, aquí está mi diezmo, punto, se acabó. Bueno, cada quien. En la práctica de dar el diezmo esta práctica de dar el diezmo era una práctica muy común en la cultura de la antigüedad. Por ejemplo, Abraham dio el diezmo de sus posesiones a Melquisedec, quien era el sacerdote del Dios Altísimo, según Génesis 14, 18 al 20. Más adelante, Jacob prometió a Dios dar los diezmos de todo lo que tuviera si Dios le protegía y le prosperaba, según Génesis 28, 20. En la ley de Moisés, Dios prescribió el 10% por primera vez con 3 propósitos bien claros y bien definidos. O sea, por primera vez Dios estableció como ley que el pueblo de Israel debía traer el 10% con 3 propósitos. Uno, que el diezmo de la tierra, así de la simiente de la tierra como del fruto de los árboles, dijo Levítico 27:30, que es parte de la ley. Dice, el diezmo de la tierra, la simiente de la tierra como del fruto de los árboles, dice muy claro, de Jehová es cosa dedicada a Jehová. ¿De quién es el diezmo? De Jehová. Bueno, el primer diezmo, ahorita lo vamos a ver porque en realidad los israelitas entregaban 3 diezmos. El primer diezmo era utilizado para el sostenimiento de los sacerdotes y levitas que trabajaban en el templo, quienes a su vez ellos mismos daban su diezmo, pagaban su diezmo. Números 18, 21. Acuérdese que los sacerdotes, los levitas, a todas las 11 tribus de Israel les tuvieron heredad, pero solamente una tribu no tuvo herencia. Jesús les dijo, yo seré su herencia. Yo supliré sus necesidades. ¿De dónde creen que vivían los sacerdotes y levitas? De lo que el pueblo traía. ¿Para quién? Para Dios. Y una vez que el pueblo traía sus ofrendas, sus diezmos al altar, dedicados a Dios, Dios le dijo a los sacerdotes y levitas, yo de lo que el pueblo ha traído, lo quiero compartir con ustedes. Y ellos tomaban, ¿sí? Pero también daban. Estaba establecido en la ley. El segundo diezmo que ellos daban, que provenía de los diezmos de los sacerdotes y levitas. O sea, ellos tenían la responsabilidad también, así como de lo que las ofrendas voluntarias que traía el pueblo, traían los primogénitos que se mencionan en Deuteronomio 14. Este segundo diezmo era utilizado para suplir los gastos que había cuando el pueblo de Israel se reunía en las fiestas nacionales de Israel. Había gastos, no les regalaban lo que generaba de gastos el hacer una fiesta. En nuestros días podemos llamar un congreso de mujeres, un congreso de pastores, un congreso de jóvenes. No nos regalan los boletos de avión, hay necesidades. Se celebra una fiesta para Dios, ¿sí? Así se suplían las necesidades con este segundo diezmo que ellos daban. El tercer diezmo lo entregaba el pueblo de Israel cada 3 años, escuchen esto, para sostener a los extranjeros que llegaban a Jerusalén, a Israel,
que venían con muchas necesidades. Bueno, el pueblo de Israel, los administradores, ayudaban al extranjero, al huérfano y a la viuda. Usted lo puede estudiar en Deuteronomio 14, del 28 al 29. ¿Cuánto debemos dar de nuestros ingresos? ¿El diezmo o 3 diezmos? Bueno, según los cálculos, en función a estos 3 diezmos que el pueblo de Israel entregaba, se cree, pues ya haciendo los cálculos así promedios, la cantidad que ellos pagaban al año al gobierno establecido por Dios en Israel era de un 23%. Eso era considerado, escuchen esto, aquí está el balance del asunto. Este 23% que el pueblo de Israel traía cada año, aunque había el segundo diezmo que recogían cada 3 años, pero ya concentrándolo, se recogía, ellos cada año entregaban el 23%. Esto era considerado para el pueblo de Israel como un impuesto que se usaba, escuchen, para el funcionamiento del gobierno de Israel. Había un gobierno que tenía que ser sostenido. No tenía nada que ver con ofrendas voluntarias espontáneas para el Señor. Por lo tanto, el principio básico para las ofrendas voluntarias que se mencionan en el Antiguo Testamento, Salomón lo dijo en Proverbios 3:9, honra, ofrendas voluntarias, no estamos hablando de diezmos. Ya dije yo que el diezmo en el Antiguo Testamento se usaba para el sostenimiento del gobierno teocrático, el gobierno que Dios había establecido para guiar al pueblo de Israel. Tenían que sostenerse, ¿sí? Esos 3 diezmos servían, entre otras cosas, para sostener este gobierno, el 23%. Pero cuando hablamos de ofrendas voluntarias en el Antiguo Testamento, encontramos en Proverbios 3:9 que dice Salomón, honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. De repente alguien me dice, hermano, recibí una herencia, ¿debo de diezmar? Yo les digo, mira, lo que Dios ponga en tu corazón, yo no te voy a decir nada. ¿Sí? Porque tampoco es algo impuesto. Esto es algo que tiene que salir del corazón. Luego, hermano, vendí un carro, me costó $5,000, pero lo di en 10,000. ¿Debo diezmar? Lo que Dios ponga en tu corazón. Recuerden las palabras de Jesús, más bienaventurado, ¿qué? Es dar que recibir. Porque si yo les digo, sí, tienes que diezmar, luego empieza como una controversia ahí. No, pero es que yo pagué impuestos. Una pregunta. Cuando usted diezma o da una ofrenda, vamos a hablar de los diezmos. ¿De qué parte usted diezma? ¿Antes de que le quiten sus impuestos? O, por ejemplo, si alguien gana $100 a la semana, así en México se llama bruto, en bruto así, ¿verdad? A lo mejor no tiene mucho sentido en inglés, ¿verdad? Ya se está riendo acá. No tiene nada que ver con el sentido de bruto, no, así se le llama. Si a usted recibe $100, pero de esos $100 le quitan $20 de impuestos, ¿cuánto le queda? 80. ¿De ahí da su diezmo? ¿De dónde se tiene que dar? Del bruto. De ahí se tiene que dar. Pero es que yo nada más recibo 80. Bueno, si hubiera una ley como la del IRS o de los impuestos federales, que Dios dijera, te aseguro que si Dios tuviera una ley así, nomás que el asunto es como es voluntario,
Pues cada quien hace con su dinero lo que quiere, porque a veces no hay un entendimiento de que somos solamente mayordomos. ¿Sí? Entonces dicen, no, yo doy de los 80. Ahora, ok, das tu diezmo de los $100 o de los 80. Ahí yo no me meto, este es asunto de cada quien. Yo sé de dónde debo de diezmar. Pero luego hay algunos hermanitos que dicen, bueno, aquí la ley nos permite que los donativos que se hacen a una organización no lucrativa, la ley dice que tengo la oportunidad de deducirlo de mis impuestos. Así que, hermano, necesito una carta donde me diga yo di X cantidad de donativos por todo el año a casa de oración. ¿Qué tiene que hacer casa de oración? ¿Negar la carta o entregar la carta? Yo les entrego la carta, ¿verdad? Yo soy el representante legal de la corporación, ¿verdad? Ahí está la firma, ¿verdad? Si usted lo quiere mandar para que se lo deduzcan de sus impuestos y a vuelta de correo le manden un cheque donde le regresen algo de sus impuestos, porque sí les regresan, ¿verdad? A los que pagan impuestos les regresan. Bueno, parte de lo que le regresan es del donativo que usted dio durante todo el año a la iglesia. Entonces la pregunta es, ¿cuánto finalmente diezmaste? Si te regresaron, por ejemplo, te dan esa carta, tú diste $5,000 en el año. Y esos $5,000 tú lo metes a la deducción de tus impuestos y por esos $5,000 te regresan, no sé, $500. ¿Realmente diste $5,000 o diste 4,500? Y ya le cortamos el diezmo al Señor. Por eso a veces no nos alcanza. Sí. Dice ahí, honra al Señor con tus bienes, con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia y tus lagares rebosarán de mostos. Nomás queremos que los graneros se llenen, pero no queremos, como dijo alguien allá en mi rancho, todos quieren tortillas, nadie quiere hacer la masa. Entonces la idea fundamental que Salomón está expresando acerca del dar voluntariamente es dar al Señor con generosidad y darle a Él lo primero. Lo primero. Este tema del diezmo es un tema yo ya lo he enseñado, por ahí usted puede encontrar las enseñanzas que hemos dado acerca del diezmar, donde he tocado asuntos como estos. En Proverbios 11:24 dice Salomón nuevamente, hay quienes reparten y les es añadido más, pero hay quienes retienen más de lo que es justo, pero vienen a pobreza. El alma generosa será prosperada y el que saciare, él también será saciado. La ofrenda, miren cómo el pueblo de Israel fue un pueblo generoso hasta la fecha. Todos los judíos, y ya esto lo tienen como parte de su cultura, convertidos al cristianismo o no convertidos al cristianismo, son generosos, ¿sí? Una ocasión Dios habla con Moisés y le dice, quiero que me edifiques un templo. Haz un llamado a los hermanos a recoger ofrendas. ¿Qué creen que hizo el pueblo? Dio, y tan abundante fue la ofrenda que el pueblo dio, que Moisés tuvo que hacer otro llamado a la gente generosa a que ya no ofrendaran más, porque las necesidades para la construcción del templo se habían suplido todas y cada una de ellas. Usted puede ver la historia en Éxodo 25, cuando Jehová habla a Moisés, y luego hasta el capítulo 35, usted puede ver la generosidad del pueblo de Israel, donde ya Moisés les dice, paren ya de dar. Capítulo 36, también ahí usted puede ver esta historia. Es decir, el pueblo de Israel, en base a la gratitud que tenían con Dios, en base a esa gratitud, fueron generosos en darle a Dios. ¿Cuántos están agradecidos con Dios? ¿Y cuánto le das a Dios? Ahí ya cada quien sabe.
Entonces, entendamos esto. El diezmo en el Antiguo Testamento era un requerimiento impuesto para sostener al gobierno de Israel, por un lado. Por otro lado, las ofrendas voluntarias procedían del corazón agradecido con Dios, y la cantidad que ellos ofrendaban era una clara evidencia de su gratitud a Dios debido a la generosidad con la que daban. En otras palabras, con su generosidad estaban demostrando cuán agradecidos estaban con Dios. Alguien que no está agradecido con Dios, dice, en lugar de dar generosamente, dicen, da una limosna. Y a veces lo hacen así. Incluso a veces están recogiendo la ofrenda y agarran los billetes, están hechos así. Así un nudo. ¿Verdad? No sé, me da la impresión, no quiero juzgar, pero me da la impresión como que agarran el dinero así, y ahí está. Con esa actitud mejor no hay que dar, porque no se está dando con el corazón, ¿sí? La Biblia establece que debemos pagar impuestos para sostener al gobierno bajo el cual vivimos. ¿Cuántos pagan impuestos? No levanten la mano. Debemos pagar impuestos. El que no pague impuestos, bueno, ese es asunto de cada quien, ahí yo no me meto. Pero que no le extrañe que el día de mañana le vengan ahí con algunos requerimientos. La Biblia es clara, Romanos 13:6. Pues por esto pagáis también los tributos, porque sois servidores de Dios. Está hablando de someternos a las autoridades civiles que Dios ha establecido en esta tierra. Son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Pagad a todos lo que debéis. Al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. No debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama a su prójimo ha cumplido la ley. De igual forma, los sacerdotes y levitas y el pueblo en general tenían que entregar sus diezmos para sostener el gobierno teocrático, ya lo dije, o el gobierno establecido por Dios, bajo el cual el pueblo de Israel vivía. ¿Sí? Los fariseos una ocasión le preguntaron a Jesús, Señor, ¿es lícito dar tributo a César, sí o no? Jesús les respondió, ¿por qué me tientan, hipócritas? Muéstrenme la moneda del tributo. Y ellos presentaron un denario. Entonces Jesús les dice, ¿de quién es la imagen y la inscripción? Y ellos dijeron, de César. Y entonces claro está, dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. En otras palabras, dale al IRS lo que es del IRS y dale a Dios lo que es de Dios. ¿Está claro? Pablo establece cuál es la actitud con la que un cristiano debe de dar. Segunda de Corintios 9:7. Segunda de Corintios 9:7. Dice, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza, tampoco por necesidad, porque Dios ama, ¿a quién? Al dador alegre. Por eso cuando me toca recoger la ofrenda yo les digo, da tus ofrendas y si lo haces con una sonrisa es mejor. ¿Verdad? Y hay que echar una sonrisa aunque sea por fe. Estoy contento, Señor, porque te voy a dar, ¿verdad? Bueno, en el Nuevo Testamento nunca, escuchen esto, mis hermanos, nunca se ha propuesto una cantidad o porcentaje de lo que debemos de dar, debido a que estamos en la era de la gracia. Y la gracia lo da todo y sin reservas. ¿Sí o no? Más bien, se invita al creyente a dar con un corazón agradecido, y dicho agradecimiento mostrará, si alguien está agradecido, con su generosidad estará mostrando cuán agradecido está con el Señor. Mire cómo cuando andábamos allá en el mundo, éramos bien generosos. Por lo menos ese era mi caso. Sí, andábamos por allá en las cantinas, ¿verdad? Y yo me peleaba con mi compadre.
Decía, no, yo pago la cuenta. No, espérame. Y sacaba rápido mi cartera, ¿no? Y pagaba. A veces en una parranda me echaba la semana de pago. Y luego mi esposa me decía, oye, ¿y para comer? No, pues si quieres trabaja tú, ¿verdad? Pero luego algo pasa, como que cuando venimos a los caminos del Señor, como que se acaba la generosidad, cuando debería de ser al revés, ser generosos por todo lo que el Señor ha hecho con nosotros. Jesús dijo, dad y se os dará medida buena, apretada, remecida, darán en vuestro regazo, porque con la medida con que medís os volverán a medir. Está hablando del juzgar a los demás, ¿verdad? Pero aplica aquí respecto al dar, económicamente. Entonces Pablo expresa este principio, dar con un corazón agradecido, cuando él dijo, o mejor dicho, el principio que Jesús establece en Lucas 6:38, el que siembra escasamente, dijo Pablo, en 2 Corintios 9:6, también segará escasamente. El que siembra generosamente, generosamente también segará. Bueno, los beneficios de dar generosa, voluntaria y alegremente al Señor se traducirán tanto en bendiciones espirituales como bendiciones materiales. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? ¿Sí? Dice Pablo en 2 Corintios 9:8, y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Así que, ¿cuánto tienes que dar? ¿El diezmo? El diezmo es de la ley. Alguien me dijo un día así, pero bien, hasta me dijo, hay un montón de textos de la Biblia, ¿no? Ustedes recogen el diezmo, están bajo la ley. No te confundas, no te confundas. Estamos en la gracia, ¿sí? Ya cada quien, si quiere dar el diezmo, incluso hay pastores, o hay personas, mejor dicho, que van con el pastor y le dicen, pastor, ¿me da chance de dar el 5% nada más? Cada uno dé como propone en el corazón. Yo no les voy a decir cuánto tienen que dar. Yo no les voy a decir. Es más, yo ni me meto en esos asuntos. Yo no sé quién da y quién no da, y eso es mejor para mí, ¿verdad? Voy a terminar rápido ahí, porque considero que es importante. La protección de la ofrenda, ¿sí? Dice Pablo ahí, cuando haya llegado a quienes hubiese designado por carta, a estos enviaré para que lleven vuestro donativo a Jerusalén. 1 Corintios 16:3. Los que ofrendan para la obra del Señor tienen el derecho de esperar. Escuchen esto, mis hermanos. Si usted es una persona que habitualmente da sus donativos, lo que sea, diezmos, ofrendas, lo que usted, como quiera llamarle, usted tiene el derecho de esperar que sus donativos se usen legítima y sabiamente. ¿Estamos de acuerdo? Pablo instruyó para que se nombraran a varios miembros respetados por su buen testimonio, que fueran asignados por medio de una carta para entregar los donativos a los santos de Jerusalén. Déjeme decirle una cosa, esas ofrendas que Pablo recogió en Galacia, en Macedonia y Acaya, no se los entregó a un Judas, ¿sí? Porque ¿qué hubiera hecho el Judas? ¿Qué hubiera hecho? Hubiera sacado algo. Ay, no, es mucho lo que le van a dar a los hermanos pobres de Jerusalén. No, yo voy a sacarle aunque sea el diezmo. Escuchen esto, mis hermanos, parece increíble. Pero hay ujieres, yo los he descubierto, no una, varias veces. No de aquí, para que no piensen en los ujieres de aquí. Hay ujieres que han estado o que se han robado dinero de la iglesia. Se han robado el dinero de la iglesia. Aunque esté en una caja fuerte, ¿eh? ¿Por qué cree que a nuestros recipientes se les puso solamente una ranura?
Porque había algunos malvados, acuérdense, no todos los que llegan a la iglesia son cristianos. Había algunos malvados que mientras va pasando, el hermano está acá y dando su diezmo con gozo, con alegría, sus ofrendas, sus donativos, mientras el otro malvado metía la mano o echaba $1 y sacaba 20. ¿Verdad? No, hombre, le puedo contar varias historias. Una mujer que se iba, la teníamos como una mujer de confianza dentro del departamento de Ujieres. Se iba y mientras estaban ahí acomodando el dinero, agarraba los montones de dinero y se los guardaba. ¿Verdad? Bueno, tenemos que la responsabilidad de cada pastor o líder es, escuchen esto, confiar las propiedades y fondos del ministerio en manos de personas que reúnan algunos requisitos básicos que voy a mencionar a continuación. Pregunta, ¿los dineros de la iglesia se deben de confiar a cualquier persona? No. La respuesta obvia es no. Algunos requisitos básicos. Primero, tiene que ser nacido de nuevo. Nada de que es muy buen administrador allá afuera, secularmente. No, es que es muy buen contador, hay que contratarlo. Nacido de nuevo. ¿Por qué? Imagínense el contador así excelente allá afuera. Por menos que sea, la codicia, la avaricia engañan. Si engañan a los que están adentro, imagínense uno que no conoce al Señor, que no tiene temor de Dios. Bueno, requisito número 1, ser nacido de nuevo. Número 2, digno de confianza. 3, maduro e idóneo para la tarea asignada. Imagínense, alguien que es muy hábil en la música, yo no lo voy a poner como administrador si no es idóneo. ¿O sí? Podrá tener mucha habilidad en la música, pero si no tiene habilidad para administrar el dinero, no es idóneo. ¿Sí se entiende el asunto? Entonces, digno de confianza, maduro e idóneo para la tarea asignada. Siguiente, piadoso. Una persona piadosa es aquella persona que siempre busca hacer la voluntad de Dios. Hay algo en su ser interior. Yo quiero hacer la voluntad de Dios cada día. Piadoso y de buen testimonio para con los de adentro, pero también para con los de afuera. ¿Sí? Siguiente requisito, no debe de ser avaro ni codicioso de ganancias deshonestas. ¿O sí? Imagínese el dinero de los santos en manos de un codicioso de ganancias deshonestas. Por eso hay fraudes en la iglesia. Por eso hay malos manejos en el dinero de la iglesia. Este requisito está bueno, ¿eh? Ahí les va. Que sea un buen administrador personal. Un buen administrador personal. Porque si no sabe administrar lo que personalmente llega a sus manos, imagínese cómo va a administrar lo de otros. Que no tenga deudas que no puede solventar. Hay que tener deudas. Si usted gana $1, gaste $1, no 2. ¿Estamos claros en eso? Que sepa dar para el Señor generosamente. Yo les digo a los líderes, aquí están los pastores y líderes de la iglesia, que no me dejarán de mentir. Si nosotros somos responsables de sostener a la iglesia espiritualmente a través de la predicación, de la palabra, a través de las enseñanzas, sería muy injusto que no fuésemos responsables de sostener a la iglesia económicamente. No sé si me di a entender.
Porque es muy bonito predicar. Pero yo no voy a dar mis diezmos. Así no funciona. No tenemos derechos, o sea, tenemos las mismas responsabilidades que todos. Si todos diezman, también yo tengo que diezmar y ofrendar, Porque luego un líder de una congregación dijo, no voy a diezmar. Entonces no puedes estar ejerciendo una responsabilidad de autoridad dentro de la iglesia. Es injusto, ¿verdad? Tampoco uno que no sabe administrar, que está todo tapado de deudas. ¿Verdad que no? Pues sí. Porque si no al rato va a decir, pues esto para pagar mis deudas. Al cabo nadie se da cuenta. Hay uno que se da cuenta. ¿Verdad? Y finalmente, entre otras características que debe de tener el administrador, debe de ser un miembro fiel, leal, sometido y enseñable dentro de la iglesia. La perspectiva bíblica de ofrendar, punto número 4 y termino. Una de las evidencias o señales más seguras de que una persona ha sido creada a la imagen y semejanza de Dios, que ha sido una persona salva, redimida, restaurada, es su total disposición para dar al Señor por amor, por gratitud, y lo hace con generosidad. Primera de Juan 3:17 dice, pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Primera de Juan 3:17 y 18, la perspectiva bíblica de ofrendar. Ya lo establecimos, Pablo, un montón de escrituras bíblicas que podemos encontrar acerca de la actitud, la forma, la cantidad que debemos ofrendar.